Lo más importante es en este momento agradecer y felicitar. Los agradecimientos para los dirigentes, para los jugadores, para los entrenadores, para el hincha, para las jugadoras que se han sacrificado tanto este año para poder conseguir sus objetivos, y yo creo que es un momento también de muchas reflexiones, siendo próximos a las fiestas, pero en este momento felicitar también a los campeones, a los homenajeados, a los vicecampeones, donde tenemos varios eventos que se conjugan el día de hoy. El primer llamado, en este caso, va a ser el representante del Club Libertad, campeón del torneo Apertura, el doctor Rubén Di Tore, a quien damos la bienvenida, campeón del torneo Apertura y campeón del torneo Clausura. Anticipado ganador, campaña memorable para el Guma. Vive la Copa de la Apertura y también la entrega de la Copa de Clausura. Hay que tener manos para recibir todos los trofeos. 48 puntos también, campeón anticipado. Llamamos al representante del Club Olimpia. Hay que hablar de Arsenio Benítez, que no va a estar distinguiendo con su participación aquí. Representantes del Club Olimpia lo va a recibir Aitor García. El director deportivo del Olimpia, Aitor García. Entonces, Olimpia ha conseguido ganar el campeonato Apertura. Así es. El campeonato Clausura. Hizo innecesario que se juegue la definición por el título absoluto, al conseguir de igual manera una extraordinaria performance. Notable la campaña de Olimpia, dominador del fútbol femenino en los últimos 4 campeonatos. La valla menos vencida, y hay que decir también a la goleadora Amada Peralta. La Copa, por ser el campeón de la Supercopa 2022. La Supercopa 2022. Ameliano, de gran campaña y de una emotiva final. Fue el sábado pasado, fue en el Es Parque así. del Guairá. Se definió la Supercopa 2023 y el campeón es Libertad. De vuelta, presidente Rubén Di Tore, por favor. La triple corona en cancha, que ya no hizo necesario que se juegue la Supercopa 2023. Póker de trofeo para Libertad, inédito en el fútbol paraguayo. Enorme la campaña del Club Bumarelo. Volvemos a llamar al doctor Rubén Di Tore, porque hay que hacer entrega al equipo Fair Play del año 2023. El equipo Fair Play es Libertad. Entregamos este premio. Este ya no pesa, dice el doctor. Buenas actuaciones, grandes tapadas, incluso siendo determinante hace muy pocas horas, Rubén. Martín Silva, mejor arquero 2023. Invitamos al señor Gustavo Berna, gerente de Tigo Sport, para la entrega de este premio que va a recibir el presidente de Libertad, el doctor Rubén Di Tore, en representación de Martín Silva. Una vez más, presidente. Otro más. No se canse. Yo creo que uno nunca se cansa de recibir premios. Así es. Martín Silva, mejor arquero 2023. Hábil, desequilibrante. Bernardo Romeo Benítez, jugador destacado como revelación. Invitamos al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Víctor Infanto Velázquez, para la entrega de este reconocimiento para Romeo. Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, entrega merecidamente a Bernardo Romeo. El futbolista de la gente 2023 es Damián Bobadilla. Sin duda su consolidación como titular en Cerro Porteño con goles. Un jugador que está convocado para la selección en el preolímpico. Damián Bobadilla, el jugador de la gente por votación popular. Y este año el destacado, el entrenador del año, es nada más y nada menos que el entrenador de nuestra querida albirroja, Oscar Daniel Garnero,
entrenador del año dirigiendo a Libertad. Garnero, que fue campeón de la Apertura, que dejó a Libertad en la punta cuando pasó a comandar la selección nacional, nos ha dejado un mensaje esta noche. Bueno, antes que todo quiero agradecer por este reconocimiento que nos llena de orgullo a mí y a todo mi cuerpo técnico. Este fue un año muy particular, muy especial, fue muy bueno para nosotros. Arrancamos ganando el torneo Apertura con Libertad y después se nos presenta una propuesta espectacular, hermosa, de poder intentar llevar a Paraguay a un mundial. El mejor gol del año. Un golazo sin precedentes, hay que decir, para lo que fue esto que vamos a disfrutar. El gol del año. Sale ahora Juan Cabral, muy bien lo defensa Cabral. Aquí está Jorge Ortega, le pega Ortega. El mejor gol del año, el de Jorge Ortega. Hay que tener precisión y potencia. Elección hecha por el equipo de periodistas, los compañeros de Tigo Sport. Queremos invitar al director de Tigo Sport, a Gustavo Berna, para hacer entrega de este reconocimiento a Jorge Ortega. Un premio más que merecido. Una cosa es pensarlo, otra es hacerlo y otra que te salga bien. Jorge Ortega y el golazo de la temporada 2023. Elección hecha por los socios del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay y la Asociación de Entrenadores de Fútbol. El mejor futbolista 2023 es Oscar René Tacuara Cardoso. Más vigente que nunca. Foto oficial. Ahora sí, Oscar, te queremos escuchar. Un momentito, presidente, un momentito. Buenas noches a todos. Primeramente quiero agradecerle a Dios por la bendición. También a mi familia, que siempre está presente en la buena y en la mala. A veces llego un poquito nervioso en casa, pero saben por qué, ¿verdad? Los jugadores y exjugadores van a saber eso. Y nada, muy contento por este premio, por el logro que hicimos este año, ¿verdad? Que logramos este año. Es increíble. Entramos en el fútbol, en la historia del fútbol paraguayo, gracias a Dios y el esfuerzo de todos los compañeros, cuerpo técnico que se fueron, y a los otros que vinieron. La verdad que aportaron muchísimo para que Libertad esté logrando todo este año. Y yo en lo personal agradecido también con todo, porque hice bien mi trabajo, hice muchos goles, ayudé mucho al Club Libertad y nada más, solamente agradecerle a Dios por la bendición. En tanto preparamos de vuelta la estelar presencia artística de Aye Alfonso y su grupo en esta gala. Premios de primera 2023 de la Asociación Paraguaya de Fútbol.